Hola y bienvenido a la tercera parte del Muro de Piedra. Si has llegado hasta este vídeo y no has visto las partes anteriores, te recomiendo que los veas porque aunque vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto en los vídeos anteriores, no vamos a cubrir todas las líneas, evidentemente, y puede que haya cosas que no termines de entender. También aprovecho para recordarte que si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo que dejaras una suscripción o un like en este vídeo si te está gustando la serie. Y también a modo de último matiz, antes de empezar con la parte interesante, quiero recordar que no existe ninguna apertura que se pueda jugar absolutamente contra todo. En ajedrez no hay una fórmula mágica que te permita salir siempre de la apertura con ventaja, pero sí que considero que esta apertura puede ayudarte mucho, sobre todo si eres principiante, para poder jugar mejor. Porque no solo te deja un desarrollo fácil de las piezas, sino que también te da unos planes a medio y largo plazo que te pueden servir para otras posiciones. Así que nos vamos al tablero. En el primer vídeo vimos cómo hay que desarrollar las piezas en el muro de piedra, es decir, una secuencia de jugadas que más o menos siempre suelen ser las mismas, y el orden en el que habían que realizarse. En el segundo nos adentramos más en las posibilidades del negro y cómo podían responder. Y por ejemplo en D4, D5, E3, caballo F6, alfil E3, E6, caballo de BA2, recordamos que esta jugada la hacemos para que no pueda saltar el caballo E4, alfil D6, F4, enroque corto, caballo F3. Existían dos posibilidades para el negro, dividimos dos caminos. El camino 1 era el que vimos en el vídeo anterior, que es si realizan la jugada C5, de esta forma apuntan al peón de D4 y además tensan un poquito el centro, o la otra opción es que ese peón no se moviese, y ese tiempo que se ha reservado lo utilizaría más adelante. Ahora vamos a terminar de ver todas las opciones que tenemos a la jugada C5 y empezaremos con el camino 2, donde el peón se queda en C7. Hasta aquí todo bastante simple. Continuando desde esta posición, recuerdo que cada vez que nos juegan C5, casi instantáneo nosotros vamos a jugar con C3. Y esto lo vimos en el primer vídeo, pero lo recuerdo de nuevo que si ahora nos comiesen en D4, no podemos comer con el peón de E, porque si lo hiciésemos perderíamos el peón de F4 al estar amenazado. Así que en este caso tenemos que comer con el peón de C, y a jugadas del estilo de caballo C6 intentando venir a B4 a amenazar nuestro alfil, nosotros responderemos con A3 para que haga las funciones que estaba realizando el peón de C3 y quitaremos la casilla de B5. Dicho esto, las negras juegan con caballo de BA7 y las blancas juegan caballo E5 para instalar el caballo en la casilla fuerte. A esta posición ya llegamos en el vídeo anterior, pero la diferencia respecto a este es que jugábamos con el plan de B6 por parte de las negras con idea de sacar el alfil a B7 y dar presión a la casilla de E4. Pero ahora vamos a comprobar qué pasa si en esta jugada en vez de realizar B6 nos realizan dama B6. Aunque parezca que podemos realizar exactamente el mismo plan de enrocarnos y jugar después con torre F3 y torre H3, no va a ser posible. Fijaos que si ahora jugamos con enroque corto, tras peón por y caballo por E5, al retomar nosotros de peón, hay que darse cuenta que la dama está atacando por rayos X al rey y por tanto le permite la jugada alfil por peón, perderíamos un peón y muchísima ventaja. Así que volviendo un par de jugadas hacia atrás, en esta posición, nos damos cuenta de que no podemos replicar el mismo plan. Y para entender el plan que tenemos que realizar, vamos a intentar asociar jugada del rival a pensamiento lógico. Es decir, si nos están sacando la dama por el flanco de dama a B6, nos están amenazando en primera instancia a B2, que no nos preocupa porque está protegido por nuestro alfil malo, que ya ves tú que para una cosa que está haciendo ese alfil ya es perfecto. Y por otro lado, en caso de que nos enroquemos, sí que nos atacaría por rayos X. Pero la dama, al venirse al flanco de dama, se está desconectando de la defensa en el flanco de rey. Así que nuestra jugada, sin ningún tipo de miedo, va a ser G4. Antes de continuar desde esta posición, vamos a ver una posible continuación que pueda haber previa. Si retrocedemos hacia atrás y en esta jugada, en vez de hacer dama B6 directo, nos comen aquí y nosotros comemos, y ahora nos juegan dama B6, independientemente vamos a jugar con G4. ¿Y por qué vamos a jugar con G4? Pues como aparece en la pantalla, fijaos que el plan es jugar con G5 y expulsar al mejor defensor del enroque enemigo, es decir, el caballo de F6. Como la dama negra se ha desplazado al flanco de dama, nosotros vamos a utilizar ese tiempo que ha perdido para lanzar un ataque muy rápido sobre el flanco de rey. Y por último, y antes de adentrarnos en esta línea, quiero comentar que si retrasasen la jugada de dama B6, por ejemplo, tirando para atrás, aquí juegan con A6 y nosotros enrocamos, porque claro, al no haber jugado aún dama B6, nosotros no tenemos por qué lanzar G4, porque la dama negra aún sigue conectada a la defensa del flanco de rey. Y si ahora nos juegan con dama B6, ¿qué podéis pensar? Bueno, Sergio, me has dicho que si jugaban dama B6, que no me enrocase, que jugara G4 directo. No hay que tener problema, porque este tiempo que ha perdido con A6 no le sirve para nada
y simplemente vamos a quitar al rey de esa diagonal y ya no van a servir los trucos como antes, como caballo por, peón por, porque ahora si hiciese alfil por peón nos lo podemos comer tranquilamente ganando una pieza. A partir de aquí vamos a ver las continuaciones más posibles que pueden darse por parte del negro. Recordamos que aquí si las negras deciden comernos con el alfil, nosotros vamos a comer de peón, no puede comerse el peón de G4 porque está protegido por la dama, y a caballo E8 vamos a jugar con G5 para darle paso a la dama, y ya veréis como este ejemplo que estamos viendo ahora mismo lo vamos a ver en una de las líneas que veremos más adelante. Las negras continúan con G6 para cortar esta diagonal y para evitar dama H5, pero ahora las casillas negras son las que se están quedando muy débiles. Y además lo más importante de todo es que el juego está completamente cerrado. ¿Qué significa esto? Que no pueden existir rupturas en F6 porque con G5 y con E5 la estamos controlando. Las piezas negras tampoco pueden pasar fácilmente a defender ese enroque. Y nosotros al tener esta ventaja de espacio en el flanco de rey, tenemos prácticamente carta blanca para atacar sobre el enroque. Así que podemos jugar con H4, la idea es jugar con H5, caballo G7 para evitarlo, pero da igual porque tras H5 se viene un sacrificio muy temático que es a caballo por peón, torre por, peón por y dama H5 amenazando en H7. La única jugada que tiene el negro para evitar esta es F5, pero fijaos que como estamos diciendo, ni F5 ni F6 podían jugarse porque comemos al paso, seguimos amenazando en H7 y esto está completamente ganado. A modo de curiosidad y muy rápido, si jugase con torre F7 para defender, nosotros hacemos alfil por, torre por, dama jaque y a rey H8 tenemos dama aquí, caballo y dama por caballo, jaque mate. En esta posición sí que hemos llegado hasta el mate, pero quiero recordar que no en todas las líneas voy a llegar hasta el mate porque si no se haría un vídeo súper extenso. Creo que desde esta posición se nota claramente que tenemos una ventaja abismal con las piezas blancas. Así que vamos a retroceder y vamos a ver otra posible jugada que podría haber hecho el negro. Nos encontramos en esta posición y habíamos dicho que pasaba a alfil por E5. Ahora vamos a ver qué pasaría si jugasen caballo E8 para evitar G5. Y como os he dicho unos minutos atrás, el plan va a ser muy similar al anterior. Nosotros vamos a jugar con G5 igualmente. Seguimos teniendo prácticamente carta blanca para pasar nuestras piezas al ataque y destruir ese enroque. De hecho, jugadas del estilo de G6 nos permiten un plan exactamente igual al anterior. H4 con idea de jugar H5 y estamos exactamente en lo mismo que hemos visto. Pero la diferencia aquí es que no ha perdido un tiempo y por tanto puede optar entre varias opciones que pueden darle un poco más de resistencia. Vamos a ver primero una jugada que se puede preguntar mucha gente, que es ¿qué pasa si me juegan aquí? F6. Pues a F6 no hay que tener ningún tipo de miedo porque jugamos con alfil por H7 jaque, rey por H7 y fijaos que o con la jugada G6 o con una jugada un poco más intuitiva como dama H5 no le queda otra opción que volver a G8 y ahora sí, tras jugar G6 estamos amenazando mate inevitable. No puede evitar que demos un mate en H7 y nos da igual que juegue torre F7 para dejar un espacio porque jugamos con peón por, rey aquí y ahora sí mate con la dama en H8. Así que F6 no se convierte en una buena opción. Daos cuenta de que en el muro de piedra todo el rato esta diagonal en la que se encuentra el alfil apuntando a H7 es muy peligrosa. Las jugadas que suelen hacer para evitarse siempre es G6. En este caso, al jugar con caballo 8, aún permiten otra jugada que es la que ofrece un poquito más de resistencia, que es F5. Y entonces vamos a echar mano de la jugada comodín, que en este caso, o mejor dicho en este vídeo, resulta que es H4. Estamos amenazando H5, que vengan los peones, que se incorpore también la torre al ataque. Y esto es muy difícil de sostener por parte de las negras porque siguen sin poder pasar las piezas al enroque. Es bastante asfixiante jugar esto con negras y si no, lo comprobamos de esta manera. Giro el tablero y por favor quiero que veáis o os sintáis desde la vista de las negras viendo cómo le están cayendo todas las piezas hacia su rey. Por ejemplo, puede continuar con dama de 8 porque fijaos que la dama en B6 no estaba haciendo absolutamente nada. Al no habernos enrocado, realmente la dama en B6 está chocando con una cadena de peones que no puede romper. Así que ese tiempo de dama B6 no es correcto y nosotros seguimos empujando con H5. Y atención porque cuando ya hemos conseguido jugar H5, ya estamos consiguiendo entrar y por ejemplo a alfil E7 nosotros respondemos con caballo G6, increíble. Y tras H por y peón por, hemos abierto la columna para la torre, volvemos a tener este peón en G6 que es muy importante porque limita la salida del rey enemigo y ahora un pasaje de dama H5 y dama H8 está haciendo prácticamente un mate imparable. Todo esto ha sido la línea de caballo 8,
Pero vamos ahora a volver un poquito para atrás a ver qué otras respuestas puede ofrecer el negro. En esta jugada, viendo que ya se avecina G5 y que caballo 8 no es correcto y alfil por caballo no es correcto, las negras pueden pensar en jugar G6, pero como se repiten siempre los planes y son casi siempre lo mismo, vamos a pensar, nosotros queremos jugar con G5, pero al jugar con G6, una de las virtudes que tiene G6, aparte de tapar esta diagonal, es que si jugamos G5, nos pueden instalar el caballo en H5. Que ojo, esto no es una buena defensa para el negro, pero al menos nos entretiene un par de jugadas más, ya que a diferencia de otras líneas que hemos visto, el peón lo seguimos teniendo en H2 y no podemos hacer el sacrificio de torre por caballo. Pero esto es cuestión de intercalar jugadas. Si G5 directa no me vale, porque a caballo H5 no podemos sacrificar la torre, porque claro, el peón de H2 sigue estando ahí. Bueno, nuestro problema es el peón de H2, no tenemos ningún problema realmente. ¿Cuál era la jugada comodín? H4, sin ningún miedo, vamos con todo. Pongamos que las negras vuelven otra vez con dama de 8 y jugamos H5. Que nadie se me confunda aquí, juegue G5, que aún pueden volver a jugar caballo H5. Primero H5 para romper, además ahora no puede comer con el caballo y si decide comer con el peón de G está abriendo la columna a su rey y no tiene muy buena pinta. De tal manera que lo mejor que tiene el negro es quedarse estático y ahora voy a encender el módulo porque quiero que veáis las jugadas que sugiere el módulo. Daos cuenta que las jugadas que sugiere el módulo para las negras son dama C7, B5, B6... No hay ninguna jugada de defensa porque no existen jugadas de defensa. El negro está completamente ahogado, asfixiado y solo tiene que esperar a nuestro ataque a que nosotros ganemos. Fin. Así que vamos a poner una de las opciones que decía el módulo como dama C7 y ya hemos conseguido nuestro objetivo. Peón por... Y hago una pausa aquí muy importante porque el plan que hemos visto anteriormente ha sido jugar G5 y a caballo H5, torre por, peón por, dama por. Esto es una continuación correcta, el sacrificio de calidad y nos deja con muchísima ventaja. Pero tras torre por H5 tenemos que tener cuidado porque hay una pequeña combinación del negro que puede darnos problemas, que viene tras caballo por, peón por, sacrifican el alfil y cuando comamos de peón, comen de dama, dan jaque y luego sí nos van a comer la torre y nos vamos a quedar en una posición un tanto incierta. De este modo, para evitar esta situación un poco desagradable, vamos a jugar primero con dama E2 y luego ya continuaremos con nuestro plan de G5 como hemos hecho anteriormente y la partida está completamente ganada. Ahora vamos a volver por última vez a esta posición para comentar lo siguiente. Hemos visto posibles líneas que pueden jugar el negro y aún quedarían algunas jugadas que podrían ver. Es evidente que no podemos cubrir todas ellas, porque el ajedrez es infinito y es muy difícil. Pero lo que sí que está claro es que tenemos un plan claro de cómo tenemos que pasar las piezas. El plan de G4 y G5 lo tenemos siempre. También hemos aprendido que tenemos nuestra jugada comodín de H4 para que la torre se incorpore al ataque. Y lo más importante es que desde esta posición ya tenemos una ventaja, ya hemos salido de la apertura y tenemos unos planes claros de cómo tenemos que continuar. Y aunque las posiciones varían dependiendo de los movimientos del rival, os puedo asegurar que vais a llegar a situaciones muy similares a los casos que hemos visto y las jugadas que tendréis que realizar serán muy similares a las que hemos visto. De tal forma que podemos cerrar ya todo el camino de C5. Madre mía lo que ha costado este camino. Y nos vamos a pasar al camino número 2. Si recordáis bien, el camino número 2 es cuando no nos mueven el peón de C5 y ahorran ese tiempo para desarrollar las piezas. Vale, tengo una mala noticia y me acabo de dar cuenta que la duración del vídeo ya está siendo muy alta. Así que lamentándolo mucho, el camino 2 se va a quedar para el siguiente vídeo. Tengo que decir que como ya hemos cubierto el muro de piedra y muchísimas líneas, realmente el camino 2 no hay tanto que ver. Y puede que sea el último vídeo de esta serie del muro de piedra. Así que te doy las gracias por apoyar mi contenido, por seguir viéndome un día más. Y cualquier comentario que me dejéis abajo, yo los voy a leer y os responderé lo más rápido que pueda. Así que un saludo y hasta la próxima.